Muy buenos días, mi nombre es José Humberto Montes de Oca, soy secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y eh, coordinador nacional de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores. La nueva Central de Trabajadores es una organización nacida en el año de 2014 con un conjunto de organizaciones sindicales democráticas que nos dimos a la tarea de construir un referente, un nuevo referente del sindicalismo democrático independiente en nuestro país, con la finalidad de llevar adelante un programa de lucha en defensa de los intereses del proletariado mexicano. Nuestra organización no solo se constituye con sindicatos, también participan sociedades cooperativas y lo que nosotros llamamos núcleos, instancias, comités de trabajadores no organizados. Son estos trabajadores que no tienen sindicato, que no están asociados con otros trabajadores para producir, sino que son trabajadores que han sido terciarizados, que trabajan en un régimen de flexibilidad laboral que les impide organizarse como sindicato y que les mutila muchos de sus derechos laborales, como son el derecho a la seguridad social, el derecho de antigüedad y la contratación colectiva, que es uno de los aspectos más lacerantes de la imposición neoliberal en América y en todo el mundo. En esta ocasión queremos, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una vieja organización sindical, la más antigua en México, con 105 años de existencia, que ha librado una y mil batallas por preservar la autonomía de su pensamiento y acción, junto con la nueva Central de Trabajadores, queremos compartir para Radio Pacífico y para esta jornada del 1 de mayo con nuestros compatriotas que laboran en Estados Unidos, con los propios trabajadores norteamericanos y con todos los sectores sociales populares que escuchan esta radiodifusora y están al pendiente de los sucesos de este 1 de mayo que celebra la lucha de los trabajadores a nivel mundial. Agradecer a Desiree y a Al Rojas la invitación para participar en este programa y compartir con ustedes la situación que estamos viviendo en México a raíz de la aceleración de la crisis económica y el despliegue de una epidemia mortal que amenaza a la propia humanidad. Queremos decirles que si bien estamos confinados como más de 4,000 millones de seres humanos en el mundo, si bien es que estamos por seguridad en el aislamiento como una forma de evitar crecimiento exponencial del coronavirus, queremos decirles que no hemos perdido la intención de poder comunicarnos, no hemos arriado nuestras banderas y queremos seguir en este 1 de mayo de 2020 conmemorando a nuestros mártires, a nuestros predecesores que nos han dado en esta fecha un ejemplo de lucha, de convicción, de sacrificio en defensa de los intereses de los trabajadores. Es por eso que la nueva Central de Trabajadores en esta fecha, para conmemorar el carácter de clase de esta celebración del 1 de mayo, tenemos preparado un conjunto de actividades, unas que son virtuales en su mayoría, pero también en algunos casos extremos y dadas las condiciones que viven compañeros trabajadores que están siendo forzados a laborar en las maquiladoras de la frontera norte de nuestro país, sur de los Estados Unidos, es que vamos a promover también el paro de las empresas que están desacatando las disposiciones oficiales del Consejo General de Salud de México.
Y vamos a tener también una actividad el día de hoy a las 12. Por esa razón no puedo estar presencialmente comunicándome con todo el auditorio, con los compañeros y compañeras que nos escuchan, porque desgraciadamente se empataron los horarios y esto nos obliga a hacer la intervención por vía de un video que en este momento estamos realizando. El 1 de mayo en México es una celebración que siempre se ha caracterizado por el impulso a un conjunto de demandas para la democratización de nuestra vida sindical en México. Como ustedes saben, la mayoría de los sindicatos en México son sindicatos corporativos, corporaciones colaboracionistas con la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Muchas de las organizaciones sindicales oficialistas del pasado contribuyeron a la implantación del modelo neoliberal en México, lo que significó, después de 3 largas décadas de neoliberalismo continuo, la precarización del trabajo de los mexicanos. Y ustedes saben que México tiene uno de los salarios más bajos del mundo. Hay una baja tasa de sindicalización. De cada 100 trabajadores, solo 17 están sindicalizados. Y de esos 17 sindicalizados, un promedio de 2 o 3 pertenecen a organizaciones sindicales democráticas. De tal modo que la tarea de democratizar las organizaciones sindicales, de devolverles el carácter de organizaciones de resistencia de los trabajadores, ha sido siempre una consigna de los 1 de mayo en voz de los sindicatos democráticos, que no son pocos en nuestro país, que tienen una amplia experiencia en la lucha en contra del corporativismo, del burocratismo, del colaboracionismo de los sindicatos acá en México conocidos como sindicatos charros, y que agrupa a un conjunto de sectores de trabajadores que van desde los trabajadores de la salud, trabajadores industriales, maestros democráticos y también electricistas democráticos. De ahí que para nosotros no quepa en nuestra cabeza interrumpir la conmemoración de un día como este, de un 1 de mayo. Hacerlo bajo condiciones especiales, pues nos significa, por un lado, nuevos esfuerzos, pero al mismo tiempo vencer retos para poder establecer una comunicación entre los trabajadores, no solamente de México y de Estados Unidos, sino también el esfuerzo por articular una lucha a nivel internacional que hoy es cada día más necesaria e imprescindible para poder cambiar las condiciones que estamos viviendo en este momento. Este momento nosotros lo caracterizamos como de una doble crisis, una crisis cíclica del capital que se venir desde hace año y medio, que los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial ya anunciaban la desaceleración de la economía y presumían que para este año del 2020 y 2021 iba a haber bajas tasas de crecimiento a nivel general. En particular en México, la tasa de crecimiento se calculaba entre un 2-3% para el año de 2020 y después de la agudización de la crisis económica acelerada por la crisis sanitaria, hoy las predicciones van al -6, -7% para el decrecimiento de la economía mexicana. Y esto va a impactar fuertemente en el empleo y en el ingreso de los trabajadores. Creemos también que esta crisis se combina con una epidemia que aparece como algo no contemplado. Es decir, no se presumía, ¿no?, o se anticipaba que podía pasar esto. Incluso ustedes se dieron cuenta cómo
Al inicio de la pandemia, muchos gobiernos hicieron caso omiso para tomar medidas de contención y mitigación. Y bueno, hoy se están pagando las consecuencias. Incluso propios sectores de la sociedad no le daban crédito al poder destructivo del COVID-19. Y hoy, desgraciadamente, estamos viviendo el deceso de miles de personas, el confinamiento de millones de seres humanos y las consecuencias en un mayor golpeteo en contra de las clases trabajadoras del mundo. Y por esa razón es todavía más importante tener esta comunicación entre trabajadores tras fronteras, pero que al final de cuentas no debe haber una sola de ellas que puede impedir que los trabajadores puedan articular su lucha. Para condensar nuestro pensamiento y reflejar con nitidez el pensamiento de la nueva Central de Trabajadores, me voy a permitir leer rápidamente nuestra declaración política, nuestro manifiesto para este 1 de mayo. Este manifiesto lo vamos a publicar en medios de circulación nacional en nuestro país, lo vamos a difundir en las redes sociales y en nuestros propios medios alternativos de comunicación. Si me permiten entonces, y para ir sintetizando nuestro análisis, vamos a darle lectura. 2020, manifiesto del 1 de mayo. Nuestras demandas no son virtuales. A las y los trabajadores mexicanos, a los medios de comunicación, al pueblo de México. Compañeros, las condiciones actuales no podían ser más adversas. El desplome de la economía capitalista, que ya se venía a venir, ahora se acompaña de una pandemia mortal que amenaza a la humanidad entera. El mundo sufre el contagio simultáneo de una y otra calamidad. Europa Occidental está devastada, los Estados Unidos de rodillas, y América Latina comienza a sentir los agresivos efectos de la expansión de ambas desgracias. Este 1 de mayo de 2020 nos remonta a las peores épocas y mejores hazañas de la clase obrera, porque ahora es cuando las y los trabajadores del mundo deben unificar sus esfuerzos para salvaguardar su vida y su salud, hacerse del pan de cada día y luchar por el trabajo. Debemos asumir que los mecanismos de dominación burguesa que nos atan a los acuerdos de cúpula, pactos y marrullerías políticas por igual merecen ser desahuciados por los trabajadores. Necesitamos mirar el horizonte y actuar de otra manera, reconocer que nos hace falta contar con una auténtica organización clasista que defienda nuestros intereses. Impedidos para poder movilizarnos presencialmente, víctimas del paro forzoso impuesto por la contingencia sanitaria, privados de nuestras habituales formas de sobrevivencia, precarizados por 3 décadas de neoliberalismo, despojados de nuestros bienes comunes, ahora nos encontramos de frente a uno de los periodos históricos más críticos que haya desafiado la clase trabajadora a nivel mundial, solo comparable con los funestos estragos de las guerras mundiales del siglo XX y la profunda depresión capitalista de 1929. La incertidumbre crece día con día. De la acelerada expansión mundial de la pandemia del COVID-19, salimos a la parálisis temporal de la economía global que ha puesto en la calle a cerca de 200 millones de trabajadores de todo el mundo en solo 3 meses. Son las clases populares y los países más pobres quienes hoy por hoy resienten con más fuerza las consecuencias económicas y sociales de la doble crisis. Para los grandes centros financieros, las corporaciones multinacionales y las oligarquías locales, su preocupación central está en cómo,
sin sufrir quebranto alguno en sus negocios, se reactiva la economía capitalista lo antes posible y sin costo alguno que merme sus ganancias, mientras millones de trabajadores en el desempleo masivo carecen hasta de lo más mínimo para sobrevivir. Nuestro futuro pende de un hilo, cuando no somos los trabajadores quienes tomamos las decisiones que mitiguen los efectos de la crisis económica y alcancen a poner a salvo nuestros intereses. Por eso, estamos obligados a luchar juntos, a cerrar filas y a evitar a toda costa que el peso de la crisis sea puesto sobre nuestras espaldas. Comenzando por reivindicar las justas demandas de las y los trabajadores de la salud, quienes de manera estoica ocupan la primera línea de combate en la desigual batalla en contra del mortal COVID-19. Decimos desigual porque los sucesivos gobiernos neoliberales en México lograron el desmantelamiento letal del sistema de salud pública del país. Hoy se pagan las consecuencias de los recortes presupuestales a las instituciones públicas de la salud, la privatización de este derecho social y la falta de incentivos económicos y profesionales para los trabajadores del sector. Hoy, de manera emergente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta contrarreloj remontar el desabasto de personal, materiales, equipos, medicamentos y protocolos para enfrentar la perniciosa fase 3 de la pandemia. Sin embargo, los trabajadores del sector, contra todo lo que se podía pensar, sufren las agresiones físicas y verbales de un sector de la población que, desinformada y manipulable, carece de una cultura cívica solidaria. La nueva Central de Trabajadores reconoce y admira la labor de las y los trabajadores de la salud que día con día arriesgan su vida en el cumplimiento de su labor profesional. Pero no son solo estos sectores los que actúan al margen de la solidaridad y las disposiciones oficiales que intentan mitigar los efectos del paro forzoso. Hay un gran número de empresas pequeñas, medianas y grandes que no están respetando los lineamientos del Consejo General de Salud, poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. En el norte del país, las compañías maquiladoras se rehúsan a cerrar sus plantas, poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Según cifras oficiales, tan solo en Baja California, México, 620 empresas, es decir, el 68%, se niegan a dejar de producir, lo que pone en riesgo a más de 239,000 familias. Tan solo la nueva Central de Trabajadores ha registrado la operación ilegal de 112 maquilas, la mayoría en Tijuana, que ponen en riesgo la salud de más de 136,000 trabajadores y trabajadoras, aumentando las cifras de contagio y defunciones por el COVID-19 y disparando de forma alarmante en Baja California. Todo esto con la complicidad del gobierno estatal de Jaime Bonilla, quien defiende a capa y espada los intereses de los empresarios. Pero sobre todo han sido los trabajadores y el pueblo baja californiano los afectados. Sin embargo, la organización obrera, la que ha demostrado una vez más que ha sido capaz de poner un freno al abuso empresarial. Mediante paros de producción se lograron cerrar varias fábricas y aunque el número es todavía menor comparado con las que se mantienen abiertas, estas acciones demuestran que la fuerza organizada de las y los trabajadores es capaz de revertir cualquier situación. En este mismo plano de la lucha proletaria existen un conjunto de conflictos obreros patronales que no se han resuelto a propósito de la cerrazón patronal y o la falta de voluntad de las autoridades laborales. La nueva Central de Trabajadores demanda la solución a la huelga de los compañeros del STUASH
y de Notimex. Este es en principio lo que nosotros analizamos como parte del escenario que estamos viviendo en México. Nosotros hemos hecho también un esfuerzo por elaborar una plataforma de lucha que nos permita acumular fuerzas y promover un conjunto de acciones que permitan que los trabajadores contemos con mejores condiciones de defensa de nuestros intereses. En ese sentido es que nosotros hemos discutido con otras organizaciones del campo popular y en particular con los compañeros de la Sensuisic, que es una coordinadora nacional de sindicatos universitarios de educación media superior, de organizaciones de la cultura, de la investigación. Son sindicatos también muy combativos y a final de cuentas pudimos lograr aglutinarnos en torno a una plataforma de lucha que les vamos a compartir. En principio, como les decía, estamos pidiendo la solución urgente de las huelgas, que imagínense ustedes en estas condiciones de aislamiento, hay compañeros que pasan las 24 horas en sus campamentos, en las puertas de los centros de trabajo en huelga, expuestos a la intemperie, y bueno, la nueva central de trabajadores ha acudido en apoyo a estos compañeros en huelga, que en particular son sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo y del sindicato de Notimex, que es una agencia periodística del gobierno. Estamos pidiendo también, exigiendo la suspensión inmediata de actividades no esenciales en aquellas empresas que siguen laborando y el pago íntegro del salario a los trabajadores durante la emergencia y exigiendo ni un despido más. También estamos llamando a la solidaridad con las y los trabajadores de la salud, porque se les cumplan sus peticiones de contar con los insumos e infraestructura suficiente para atender la emergencia sanitaria, y estamos demandando el alto a las agresiones en contra del personal de este sector. También planteamos la necesidad de un seguro del desempleo universal para los trabajadores del sector formal e informal. Estamos exigiendo la abrogación de la reforma laboral del 2014 y las disposiciones que limitan el pago del salario íntegro en situaciones de contingencia o emergencia sanitaria. También estamos promoviendo campañas y acciones para atender y erradicar los casos de violencia de género, ni un feminicidio más. También demandamos el restablecimiento de un sistema social y solidario de jubilaciones y pensiones, el control de precios de los productos de primera necesidad, medicinas y servicios públicos, la nacionalización y rescate cooperativista por sus trabajadores de las empresas que cierren total o parcialmente, y buscando el apoyo y la promoción al cooperativismo. Estamos demandando la suspensión del pago de la deuda externa, no a un nuevo FOBAPROA. FOBAPROA es el pago de créditos que fueron dirigidos a la banca privada en el año de 1994. Hubo una crisis muy fuerte en México, una quiebra de bancos, y vino un rescate bancario, y del rescate bancario, que fue endeudar al país y hacerlo esclavo del pago de una deuda externa, se creó este fondo de FOBAPROA que solamente benefició a los dueños del dinero, y bueno, pues los
nosotros en México tenemos que estar pagando los intereses de una deuda que el pueblo no contrajo. También estamos planteando la suspensión de los megaproyectos que atenten contra la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, y estamos exigiendo la democratización urgente del mundo del trabajo para que las y los trabajadores protejan sus derechos por medio de representaciones verdaderamente auténticas. La libertad sindical y respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales también es una de nuestras demandas. Y rechazamos los pactos patronales que terminen sacrificando a la clase trabajadora. Esta plataforma la suscribe la nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de los Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, la CENSU y SIC. La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Hasta aquí este es nuestro planteamiento que vamos a hacer ante las distintas instancias del gobierno, que vamos a difundir en los medios y que da elementos para la discusión con otras organizaciones. Nuestra convocatoria es que el día de este día 1 de mayo celebremos una reunión de dirigentes con la presencia de los compañeros huelguistas, que demandemos la solución de los conflictos. Vamos a tener una conferencia a las 12 del día, en donde va a estar presente nuestro compañero secretario general de la nueva Central de Trabajadores, el compañero Martín Esparza Flores, también del Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, su sindicato, el CITUAM, el sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo, que está en huelga, sindicato de transportistas de la Ciudad de México, que también está presente, también nuestras cooperativas, como la cooperativa Pascual, la cooperativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros que estaban en la cooperativa Tradoc, en fin, un conjunto de organizaciones que vamos a conmemorar el 1 de mayo en México con la visibilización a través de esta campaña de que nuestras demandas no son virtuales. Estamos llamando a que los trabajadores organizados en la nueva Central de Trabajadores y no organizados en la nueva central puedan enviarnos sus fotografías, sus videos, sus textos con sus reivindicaciones. Vamos a tener enlaces con diferentes estados de la República. Vamos a monitorear esta convocatoria al paro de las empresas que han violentado las disposiciones del Consejo General Sanitario en el norte del país. Vamos a hacer también un enlace con los compañeros del estado de Oaxaca hacia el sur, que también tienen un conjunto de reivindicaciones en el estado y la región, y a donde tenemos afiliados trabajadores de la salud que hoy están dando la batalla, arriesgando su vida por defender otras vidas. Es así como nosotros vamos a celebrar el 1 de mayo. Agradecemos la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes, y desde luego queremos por último subrayar que la nueva central tiene una visión internacionalista de la lucha de los trabajadores. Nosotros tenemos afiliación a diferentes referentes internacionales, pertenecemos al encuentro sindical Nuestra América como nueva Central de Trabajadores, a donde compartimos con organizaciones sindicales democráticas de América Latina, de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Venezuela, Chile. Compartimos los planteamientos de reivindicar la emancipación de los trabajadores, la construcción de una sociedad sin explotadores, sin explotados, la construcción de una sociedad igualitaria, justa, libre, democrática, que para nosotros sigue siendo la sociedad socialista. Esto es importante subrayar porque esta es una aspiración legítima de los trabajadores del mundo y es una consigna que nos puede hermanar más allá
de los territorios, las fronteras, los idiomas, y nos puede hermanar en una lucha fuerte, en una lucha sin tregua en contra de la explotación y en contra de la opresión. Los pueblos de América Latina, ustedes saben, han sido colonizados por los europeos, han sido también subordinados por mucho tiempo por las empresas multinacionales, por el propio imperialismo, pero en todos estos pueblos hay trabajadores organizados en el campo, en la ciudad, trabajadores de la educación, de la salud, de la industria, que estamos luchando por nuestros intereses y por nuestras aspiraciones. Les agradecemos pues la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Vamos a seguir al pendiente. Nos interesa mucho conocer qué está pasando del otro lado de la frontera ante esta situación que es verdaderamente dramática en los Estados Unidos. Y cuenten con nosotros, con nuestra solidaridad. No será la última vez que establezcamos comunicación y vamos a ir construyendo un nuevo mundo. Muchas gracias. Que viva la clase obrera. Viva el 1 de mayo. Proletarios de todo el mundo, unidos. Hasta la victoria. Venceremos.